Cámaras prendidas, por favor, micrófonos apagados. Hasta el momento todo bien, ¿cierto, chicos? Está fácil, ¿ah? Está fácil, no vale quejarse, ¿ah? No vale quejarse. Vamos a empezar entonces a desarrollar las actividades. Mira, te estoy explicando cada cosita. No solamente te estoy diciendo cuál es la respuesta, te estoy explicando. ¿Por qué? Porque nosotros ya no practicamos una educación memorística, sino es una educación reflexiva, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a completar entonces la ficha de actividades. Dice, educación en el virreinato. Era porque solamente las clases altas y adineradas como la nobleza de los españoles y los descendientes de la nobleza inca recibían el privilegio de educación. ¿Qué características menciona esta definición? Era una característica de la educación. Cuando habla acerca de las clases sociales, ¿qué podríamos decir? Que en donde dice era, voy a poner Yachayhuasi a Yayhuasi. Entonces, si te están diciendo era, porque solamente las clases altas y adineradas, como la nobleza, recibían el privilegio de la educación. ¿Qué característica cumple con esto? ¿La escuela? La escuela. No, pero mira, dale sentido, dale sentido. Mira, dice, era, no sabemos qué cosa era, pero te da alguna pista que dice, porque solo las clases altas y adineradas, como la nobleza de los españoles y los descendientes de la nobleza inca, recibían el privilegio de educación. ¿Elística? Elitista, elitista, era elitista, elitista. ¿Por qué? Porque no todos recibían una buena educación. Pero todavía no copies, pues, espérate, todavía no copies, vamos a terminar lo demás. Continuamos. La cultura no pudo desarrollarse libremente en el virreinato porque impuso un estricto control. ¿Quién impuso un estricto control sobre todo lo que se enseñaba y se leía, procurando así mantener siempre sumiso el pensamiento de los conquistadores? ¿El virrey? La cultura no pudo desarrollarse libremente en el virreinato porque el virrey, El Inca. el Inca, todavía estamos en el virreinato, el Inca tiene poder aquí. El español. A ver, puede ser el español una buena respuesta, ¿no? A ver, la cultura no pudo desarrollarse libremente en el virreinato porque el virrey impuso un estricto control sobre lo que se enseñaba. Ya, definitivamente el virrey va a cumplir esa orden, ¿no? Que va a ser llegada desde España. Pero ¿quién se encargaba de la educación? ¿Quién tenía la El responsabilidad? Papa. El Papa. No, el Papa no. El Papa, bueno, el Papa era la máxima autoridad, pero el Papa no iba a enseñar, pues, ¿no? Profesor. Dime. El profesor. El profesor, no, pues muy general. Algo específico. No, no era el Papa, profesor, era como, ¿cómo se llaman los que viven en la iglesia y siempre rezan? ¿Los sacerdotes? Ajá. Puede ser. A ver, la cultura no pudo desarrollarse libremente en el virreinato porque, ¿por qué en vez de estar mencionando las partecitas, por qué no ponemos en general la iglesia? ¿Sí o no? Sí. Mejor, pues, ¿no? Ya, no creo que se estén demorando copiando esas dos cositas, ¿ah? Profe, me estoy aburriendo. Ah, ya, entonces vamos a aumentarle la velocidad. Características. A ver, dice, la educación fue eminentemente, solo estudiaban los que tenían dinero e hijos de los curacas o clases dominantes. Ahí estamos hablando de una educación eminentemente. Se repite, ¿ah? Lo mismo. ¿De elitistas? Elitista, muy bien. La educación fue responsabilidad de la
Iglesia. Iglesia, muy bien. ¿Se suprimió qué cosa? A ver, se suprimió, mira, lee. El Yachaywasi y Y el Achayhuasi. El Achayhuasi. Yachayhuasi, ¿no? El Yachayhuasi y el Achayhuasi. Ayahuasi, ¿Por qué todos terminan en Huasi? porque tiene que ver con colegio o educación, ¿no? Huasi creo que tiene que ver con educación. Huasi, huasi, huachi, 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 ñachi, ñachi. Recuerdo que en mi secundaria tenía una profesora muy bonita que me cantaba, empezaron nuestras clases, pirguaya, pirgua. Hasta ahorita no sé qué significa pirguaya, pirgua. Profe, por eso tiene internet. Aymara, algo así. Eso sé, pues, eso sé. La educación fue estrictamente y de carácter religioso. ¿Qué era lo más importante de la educación? Enseñar. ¿Enseñar? La religión. ¿Qué? Voy a poner, la educación fue estrictamente religión y de carácter religioso. Esa es la respuesta, entonces. Todavía el por qué. No suena bien, ni siquiera suena bien. ¿Qué podríamos poner? ¿La educación fue estrictamente qué cosa? Uy, chicos. ¿Qué pasó? Ya estaba Uy, copiando. la número 4. La educación fue estrictamente y de carácter religioso Enseñar. porque no se podía enseñar lo que la iglesia... A ver, la educación fue estrictamente enseñar y de carácter religioso. Eso me dice Víctor. Profe, ¿por qué Enseñarla. dice la letra con sangre entra? Ah, ya. Es que justamente esta era una frase que era muy conocida en esos tiempos, pues. La letra con sangre entra. Esa era la justificación de por qué te pegaban cuando tú no aprendías o no dabas una buena respuesta. ¿La educación fue estrictamente qué? Ay, no. Espera, profesor, ¿de qué se trata eso? ¿De la Iglesia Católica con los No, indígenas? tiene que ver con qué es lo que era más importante cuando se enseñaba. ¿La reflexión? El idioma. El idioma, El ¿no? idioma. Empieza con la letra M. Memorismo. Memorística. Claro, ¿En serio te tenías que memorizar todo así? Así es. No importaba que tú sepas el por qué, lo único que importaba es que tú das la respuesta correcta. Profesor, ¿y si no sabías? Ahí Profesor, entra la frase, pues. La letra con sangre entra. pero profesor, imagínate que un indígena entra y primero le toman un dictado la profesora dice, un profesor dice, escriban iglesia, y él ni siquiera sabe escribir ni leer. Castigo, pues. Pero si te das cuenta, por el castigo, los educandos o los estudiantes van a tener ganas o ánimos de ir al colegio. No, Da miedo, ¿sí o no? yo digo, no mami, no me metas a la ducha. Daría miedo, la verdad, ¿sí o no? Daría miedo, inclusive participar, ¿sí o no? Daría miedo. Imagínate que ahorita sigamos practicando así. Que ustedes, cuando yo pregunto, la educación fue estrictamente, y tú me dices, no, religiosa. ¿A quién le hubiera caído ya su San Martincito ya, no? A alguien ya le hubiera No, caído. estamos en medio. Estamos en medio. No sé. Profesor, Dime, Leonel, ¿quieres el San Martín para ti? En la 4 yo ya me la sé. profesor, Dime, Leonel, dime. San Pedro, estas profe, cosas San son Pedro, puntas, San Pedro. Sí, si no me equivoco. sí, es un San Ay. Martín, ¿no? Es un tres puntas, ¿no? Un chocolatito, Ya como le así, llaman, ¿no? cuando Chocolatito. no respondía bien, ¿le daban con eso? Definitivamente, con lo que encontraban. Es más, los profesores en muchos casos, cuando los papás venían pues al colegio, decían, oye, profesor, ¿qué pasa? ¿Por qué le está castigando a mi hijo? Y el profesor, mira señora, no me hace la tarea, su cuaderno desordenado, cualquier respuesta me pone, copia y pega del internet, ni siquiera sabe por qué me pone eso. Por eso le estoy golpeando. Y los padres, ¿sabes lo que le decían?
Ah, ya, profesor. Entonces le doy permiso a que les diga pegando, pero más fuerte, por favor. Sí, así también le hacían a mi papá. Ay, y mira, no estamos hablando hace mucho, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hace poco nomás, o sea, mira cuántos años ha durado este tipo de educación. De repente alguno de ustedes lo extrañará o lo verá conveniente, no lo sé. Me avisan nomás, me avisan. Pero, Ya, profesor, usted no puede. Usted está muy lejos. Ni siquiera conoce mi Siempre casa. bueno, bueno, vamos a continuar. Después vemos cómo nos castigamos. A ver, la número 1. ¿Para quién estuvo dirigida básicamente la educación colonial? ¿Para qué? ¿Quiénes recibieron la mejor educación prácticamente? Recuerda que cuando hablamos de colonial intentamos pensar de que se refieren al virreinato, ¿ya? ¿La elística? La elística no, elitista. Ah, elitista, es que siempre me olvido. ¿Para quién estuvo dirigida básicamente? La educación fue dirigida especial para la nobleza o la clase social alta. Los demás, ¿qué tipo de educación recibían los demás? Una educación memorística. Todos recibían la educación memorística. ¿Cómo? Una educación memorística. Todos recibían una educación memorística. Una religiosa. No, ahí ya me estás adivinando. A mí no me gusta que adivines, Víctor. No es la primera vez que Profesor, te ¿qué digo. pasó? Porque algunos Recuerda, indios o hijos de estamos Dios podían Estamos estudiar. mencionando para quién estuvo dirigida la educación. Claro, si por un lado decimos que la mejor educación fue dirigida especialmente para la nobleza, ¿lo demás significaba que no te recibían ningún tipo de educación? Sí recibían una educación, Sí, sí. los indios ricos, los que son ricos. Ya, ellos son clase alta, ellos recibían una buena educación, pero los demás significaba que no se educaban por nada del mundo. Sí, te tenían que educar porque la reina Isabela lo dijo. Ya, por eso, pero esa educación era tan buena como la educación de la nobleza. No, sino que había otro país que enseñaba también. Mira, por eso la educación para la gente adinerada era muy buena. Y para los demás, a este tipo de educación se le llama la educación básica o educación de caridad, ¿no? Como decir, ya mira, te estoy educando, ya ahí estoy haciendo mi trabajo, listo. Una educación de caridad. Chicos, ¿cómo no van a poder responder esto, chicos? Mira, esto lo hemos puesto aquí todavía. Aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde estaba? Por acá lo leí. ¿Dónde está, profe? ¿Dónde está esa pregunta? Guarda, guarda. ¿Dónde está, profe? Que no la veo. ¿Tengo que dar mis lentes? Profesor, está en la 4. Ah, es que esto está en las diapositivas. Sí, esto está en las diapositivas. Esto está en las diapositivas. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ya, pero si está en las diapositivas, ya, pues, ¿cómo no vas a recordar? Mira. ¿Dónde está? Aquí está. Vayan copiando, vayan copiando. Yo copié, profesor. Listo. Mira, acá te lo mencioné, ¿ah? Observa. Profesor, no copié casi nada. ¿Qué dice acá? La primera característica todavía. Era privilegio Profe, de las pero- clases altas, ¿no? Pero, profe, Las eso ya he inferiores dicho. y sobre todo los indios y mestizos solo debían contentarse con lo que se les enseñaba como
Profe, pero usted dijo que estaba en la ficha. Profesor, No que ¿En estaba qué acá momento he en el dicho que estaba en la ficha hoy el futuro del Perú? futuro. Profe, sí, usted dijo Esperanza que de estaba la en la patria, ficha. mejora de la nación. Digo que estaba en la ficha, no dijo que Ya, estaba en pero la ya, diapositiva. cada uno Y se además engaña con lo está. que se quiere engañar, pero al final Además, lo importante, no importa ya todo lo que me está mencionando, lo importante es que recuerdes, por favor, que hay este tipo de educación, una buena educación y una educación por calidad, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. Vamos para la pregunta número 2. ¿Por qué algunos indios o hijos de ellos podían estudiar? Ajá. profesor, yo veo todo negro. Ahorita yo seguramente también. se va a mejorar. A ver, lo voy a compartir nuevamente. Espérate. Listo, ahora. Su internet está rojo. Ahora pueden ver. Yo no, Yo ni sí. siquiera veo las palabras de que No se usted puede ver bien. Ya. Espera un ratito, Eduardito. Espérate, seguramente es el tema del internet. ¿De acuerdo? Si no, apágate de tu camarita para que se pueda mejorar la línea del internet. Listo. La pregunta es, ¿por qué algunos indios o hijos de ellos podían estudiar? Y estamos... porque eran parte de la nobleza. Ya, pero ¿por qué eran parte de la nobleza? Estamos bien, estamos bien. ¿Por qué era parte de la nobleza? ¿Por qué algunos indios o indígenas eran parte de la nobleza durante el virreinato? No es la primera vez que estamos hablando de esto. ¿Ah? O sea, ¿por qué algunos indios van a tener una buena condición social durante el virreinato? ¿Qué es lo que hicieron estos indígenas para poder ganarse esa posición? Debieron hacer algo. ¿Qué cosa fue? Mm, Uy, uy, uy. Chicos, a ver, la respuesta está por aquí, mira. ¿Cuántos eran los españoles los que habían llegado al Perú? ¿Cuántos había? unos 200. Bastante. 200, 300, ¿sí o no? ¿Cuánta gente había en el imperio del Tahuantinsuyo? 3.000 millones. No, 10 millones. 10 millones. ¿300 soldados hubieran podido vencer a 10 millones? No. Entonces, ¿qué hicieron los españoles para poder vencer este imperio tan grande? Unirse a los que estaban asados o sea, los que estaban asados del gobierno del Tahuantinsuyo, como ayudaron a los españoles para derrotar al ejército del Tahuantinsuyo. Perfecto, Alejandro. Muy bien. Claro, ¿no? Aquellos indígenas que estaban cansados ya del Inca se unieron a los españoles. Y recuerda, favor con favor se paga, ¿sí o no? Si los indígenas que apoyaron a los españoles al vencer al Inca, ¿tú crees que esos indígenas van a ser olvidados? ¿O van a recibir algún tipo de gratificación, ¿no? O paga por ello? ¿Se entiende, sí o no? Entonces, ¿por qué algunos por qué algunos indios o hijos de ellos podían estudiar? ¿Cómo es que ellos habían podido alcanzar ese derecho? Porque querían. A ver, una mejor respuesta por- que esa. porque tenían que devolverles el favor. Claro, pues porque tenían que devolverle el favor de haberles apoyado a vencer al imperio del Tahuantinsuyo. ¿Por qué algunos indios o hijos de ellos podían estudiar? Porque algunos indígenas tenían una buena condición social y económica por haber apoyado a los españoles a vencer ¿a quién? A los tahuantinsuyenos. Al ¿Incas? Inca y su imperio, pues. Claro, Ah, recuerda ya. que estamos hablando del Inca y del imperio del Inca, que es el Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Ya, copien entonces, rapidito, no vayan a demorarse. Recuerda que tarea que no hacen conmigo, tarea que hacen solos. Así que no demores, por favor. Eduardito, ¿ya puedes ver la pantalla? Sí.
Listo, muy bien, qué bueno. Terminen de copiar. Último minuto y avanzamos. Listo, chicos, avanzamos entonces. Profesor, alguien se fue. Sí, Jani, pero ya volvió. Avanzamos, chicos. Dos consejos. Dos consejos. No me digas todavía no, porque nos quedan 15 minutos y todavía nos falta una ficha. Entonces, dos consejos para lo que vamos a trabajar más adelante. Tiene dos opciones. ¿Pero por qué? Porque me tienes que ayudar a responder. Las opciones son las siguientes. Tomas una foto a las respuestas y te lo envías a ti mismo. No quiero que lo envíes al grupo. Tú guárdalo donde tú creas conveniente. Si te mando a ti. No quiero que me lo envíes a mí. No quiero que me lo envíes a mí. Usted envíalo a cualquier persona, menos a mí ni al grupo. Esa es una opción para que después copies con tranquilidad. Segunda opción es que después agarres, esperes el video que yo voy a compartir al grupo y ahí también lo haces con tranquilidad. Porque si no, nos gana el tiempo y te voy a dejar más tarea de lo que tú quieres recibir. Y dime, con sinceridad, ¿qué es más fácil? ¿Hacer esto como tarea o solamente copiar de un video? Lógico, ¿no? De un video. Creo que Lógico, ¿cierto? lo más lógico es que deje de hablar y empecemos y avancemos antes de que nos quedemos sin No, sin pero tiempo. mientras ustedes estaban hablando, yo no acabé a copiar. Mientras ustedes hablaron, yo aproveché el tiempo y acabé de copiar. Yo también, Solamente profesor. Yo estaba copiando. una vez estoy hablando eso, para que no me estén preguntando después. Número 3. ¿Qué diferencias encuentras entre los colegios durante el virreinato y los colegios de ahora? Completa. Ahora necesitamos un celular e internet para entrar a nuestro colegio. Primero, colegio de antes. ¿Quiénes enseñaban en el colegio de antes? ¿Los católicos? Los que eran los sacerdotes, ¿no? Enseñaban los que eran parte de la iglesia católica. Los sacerdotistas. Cuando yo ya te digo que eran parte, ya estamos refiriendo a padres, curitas, sacerdotes, lo que sea, ¿de acuerdo? En los colegios de ahora, ¿es necesario que tú seas necesariamente parte de la iglesia católica? No, pero, Dime, Miguel. pero hay colegios que necesitas que esté, no me acuerdo cómo se llama eso. Hay colegios que son religiosos, claro, pero esos son colegios religiosos como tal. De manera general, ahora todos los colegios siguen practicando este criterio. Por eso, pues. Entonces, si antes enseñaban, o bueno, antes era lo que era parte de la iglesia, ahora enseña cualquier profesor, ¿no? No necesita ser de la iglesia. Claro, no es una obligación, ¿no? Para poder enseñar, tú ya no necesitas ser de la iglesia católica, ¿no? Ya. Profesor, no era que enseñaban las monarconas y No te entiendo, Víctor. ya Chalhuasi y Atahuasi. Ah, ya, muy bien. Pero recuerda que en el virreinato eso ya no existe, ¿de acuerdo? Entonces eso ya, ¿para qué mencionar? A ver, antes, dígame, ¿cuál era la finalidad de la educación? ¿Qué era lo más importante? En la educación de antes, ¿qué era lo más importante? Memorizar. La memorización. No, aprender, a nadie le importaba aprender. Lo más importante era la memorización. En la actualidad, ¿qué es lo más importante? ¿Que memorices? Que entiendas. Que Lo entiendas. más importante es, cuando estamos hablando de entender, comprender, Que analizar, entiendas. es reflexionar.
Reflexionar. Es la reflexión, ¿no? Del Como el conocimiento. profe Yaisito. Ya, a ver otra. Antes, los profesores, ¿qué posibilidades tenían respecto a esos alumnos que De azotar a los alumnos que no sabían. ah, O no se habían memorizado. antes, o bueno, entonces, ¿para qué poner antes? Si ahí dice colegio antes, a ver, los profesores Ah, el castigaban, derecho. No, tiene el castigaban a derecho. los alumnos. No, no es que tenían derecho, lo hacían nomás. Los profesores castigaban a los alumnos físicamente. ¿Sí o no? ¿Cómo que físicamente? O sea, con golpes físicos, pues. Físico, ¿no? Golpes físicos. Temblor. Yo Temblorcito. no sentí nada. Yo no sentí nada. Yo no sentí nada, Yo profe. tampoco. Aguarden, calmaos, calmaos. Ya saben que en un temblor lo peor que puedes hacer es desesperarte, así que tranquilos. Si hay temblor, con orden nomás salimos a las puertas, ¿de acuerdo? Dime, Eres ventanas. Marchando. dime, Jani. Profesor, ¿sabía que un día pasó un temblor y la Miss salió corriendo? ¿Quién Miss? La Miss Alejandra. Bueno, le ganó los nervios, son cosas que pasan. Es que eso también es un acto involuntario, ¿ah? Recuerda que ante el, Yo también salí por evolución solamente, cuando estamos en un... Escuchen, pues, por evolución, nosotros en momentos así de peligro, tenemos solamente dos respuestas. O por los nervios nos paralizamos y no nos movemos, o por los mismos nervios se nos activa la adrenalina y nos corremos como nunca antes. Eso depende ya de cada organismo. Chicos, continuemos. Dime, Angelito, dime. A veces cuando hay temblores suenan rugidos así en el cielo o de la tierra. ¿Sí? Eso sí, es que recuerda que los temblores no es más que el choque de las cortezas y obviamente va a generar, pues, ¿no? Sonido. Ya, a ver, continuemos aquí. Si antes los profesores castigaban a los alumnos físicamente, dime, ¿en la actualidad se sigue practicando esto? No, ahora se les grita. Se les grita. Los alumnos ya no son castigados físicamente. Su castigo ya hacen de otra manera, ¿sí o no? Como más tarea, tienes que dar una vuelta. Oye, pero ¿que de verdad alguno de los profesores le deja tarea como castigo? A mí sí. Yo cuando estaba en un colegio a mí me dejaban tarea como castigo. Ah, qué malos Harta profesores, tarea. ¿ah? Qué malos profesores. Miss, profesor, Para mí nunca la tarea ha sido un castigo, nunca. cuando Sí, yo un estaba... premio, sí, un premio. Dime, Javi. Yo estaba antes de estar en la Colegio de las Cumbres, yo estaba en Jesús Amado y también hacían eso. Después se pregunta por qué los alumnos no quieren seguir estudiando. ¿Cómo van a estudiar si para ellos la tarea es un castigo? O sea, ¿qué criterio hay ahí? La tarea nunca debe ser un castigo. La tarea debe ser una oportunidad de poder mejorar tus conocimientos. Y también, profesor, ahí nos dejaban mucha tarea. ¿Ya ves? Aunque no lo 7 creas, hojas de tarea. esas ideas, ¿no? De dejar tarea como No, castigo, nos condiciona sin que tú te das cuenta a ver de que la educación es malo, es castigo, es aburrido. Y eso no es así, chicos. Si ustedes piensan de que la tarea es un castigo, quítense esa idea. Lastimosamente también todos hemos tenido malos profesores. Pero nunca pienses que la tarea es un castigo, jamás. La tarea nunca es un castigo, es una oportunidad de que por tu propia cuenta puedas mejorar tus conocimientos. Nunca un castigo. Me sorprende, yo por eso me sorprende. Yo nunca he dejado, nunca, y jamás dejaré tarea como castigo, porque yo no quiero que vean que educarse es un castigo. ¿Cómo vamos a pensar eso? Ya chicos, continuamos porque nos gana el tiempo. Espera, profesor, me deja... 3 segundos. No. 3 segundos. Copiando porque mi Tres. celular se acabó su batería. 2, Profesor, deja anotar para tomarle una fotocaptura. 1, haz lo que quieras. Ya te di las 2 opciones. Ya no voy a repetir eso. Puedes o tomarle captura No, es que o grabación. yo lo ya que tú lo quieras. hice.
Yo no también. Eduardo, si no, yo le envío a que nos a Yamil y que Yamil te lo envíe a ti porque yo no sé 3, su número. 2, 1. Continuamos. Ya listo. Vamos para la pregunta 4. Uy, mira, nos falta todavía. Mira cuántas preguntas y nos quedan 7 minutos. Chicos, Ya, escúchenme. nosotros- ¿Quieres tener tarea para tu casa o quieres de una vez trabajar conmigo? trabajarlo contigo. Ya, entonces si Trabajar quieres con trabajar usted. conmigo, preocúpate en responder, que después le tomas una foto a todas las respuestas y lo haces con calma. O esperas el video, ¿ya? Eso no te lo voy a volver a repetir. Profe, entonces, o sea, cada pregunta tenemos que hacerla en 1 minuto porque son 7 preguntas y tenemos 7 Sí, minutos. sí, ya hay que preocuparnos solamente por la No, pero respuesta si y al final se acaba el una Zoom, foto, ¿no? entramos otra vez. No voy a hacer otro Zoom, así que hasta donde alcancemos. ¿Por qué la educación fue responsabilidad de la iglesia? ¿Por qué? Te lo expliqué, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué la educación fue responsabilidad de la iglesia? Porque enseñaban a los católicos. Ya, dame más ideas. Porque tenían que ser católicos. Ya, más ideas, quiero más ideas. Cumplir la palabra de Dios. Ya, pero no solamente vean por ese lado. A ver, ¿podría enseñar otra religión aquí en los colegios? Porque esa era la única religión. Por la memorización. Con la memorización. Te voy a ayudar ya. Mira, aquí acaba mi ayuda. La demás espero que tú lo hagas tú solito. Mira, ¿por qué la educación fue responsabilidad de la iglesia? Porque la iglesia controlaba el conocimiento que se iba a impartir y así mantener controlada a la población. Claro, a través de la educación tú puedes controlar a la población. ¿Qué es lo que se buscaba evitar? Que la gente se rebele, ¿sí o no? ¿Y cuál era la mejor forma de evitarlo? Bueno, controlando la educación. Ahora sí, la número 5. ¿Qué era el Yachaywasi y por qué fue suprimido? Ya, ¿qué era el Yachaywasi? Era donde enseñaban a Profesor, ya sé por qué, porque en el Yachaywasi ya no estaba el Inca, y entonces ya no se podía hacer el Yachaywasi. Ya, pero primero, ¿qué era el Yachaywasi? El Yachaywasi era donde estudiaban Lo de la nobleza. El Yachaywasi era el lugar donde estudiaban los hijos de la nobleza Inca, definitivamente. Y fue suprimido. Suprimido significa cancelado. ¿Por qué fue suprimido? Fue suprimido porque no estaba el Inca. Ya, pero todavía habían nobles, todavía habían nobles indígenas. Porque ¿Cómo? para que no sigan aprendiendo el quechua. Muy bien, no solamente el quechua. En el Yachaywasi aprendían a adorar a quiénes. a Dios. a los dioses. Listo, ahí queda. Y fue suprimido porque adoraban a diferentes dioses. Y para los católicos eso era Malo, porque no era real y herejía. eran mentidos. Número 6. Veo a uno copiar, me detengo y te dejo todo como tarea. Uno nomás que lo vea copiar. Me molesto y de verdad le dejo todo como tarea. Hemos quedado en algo con ustedes. Ayúdenme a responder, no quiero que me estén copiando. Copiar es lo más fácil. Ayúdenme a responder, por favor. Pregunta 6. ¿Es mejor o peor la educación memorística? Profesor, es peor. Peor, porque no entiendes nada. No peor. entiendes nada. Ya chicos, definitivamente, mira lo que dice acá. Yo siempre, no te estoy dejando como castigo, ¿ah? Pero siempre cuando te dice esta palabra, ¿qué significa? Explica con tus propias palabras, o sea, eso es tarea. Porque nosotros tenemos que explicarlo. Tenemos que mirar con los ojos del pasado o con los ojos del presente. Con los ojos del pasado sí es mejor, porque ahí era normal. Perfecto, muy buena, Miguel. Pero esta, la número 6, sí quiero que lo mires con los ojos del presente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?
¿Por qué? Porque en el presente ya entendemos por qué esto no es bueno, ¿sí o no? En el pasado eso era normal. Pensábamos que esa era la mejor forma, pero hay que ver Muy la número normal. 6 con los ojos del presente, ¿ya? Muy bien, Miguel. Muy bien. Profesor, los números 7 tenemos que hacer con ustedes porque ahí dice, con la ayuda de tu Ya, profesor. yo ya me embarré en la número 7, normal, yo no me quejo. Dice, ¿por qué algunas congregaciones religiosas no podían educar a toda la población indígena? Profesor, ¿no tenía suficiente dinero? ¿Por el dinero? A ver, por ejemplo, ¿por qué los judíos o los luteranos no podían enseñar a los indígenas? Porque eran misión, o sea, no tenían dinero. Tenían plata y bastante. Los judíos tienen bastante plata. Porque no iban a entender. Porque no iban a entender. ¿Qué cosa no iban a entender? O sea, Enseñanza. la enseñanza. Mira, te dije, para el católico existe el cielo, el infierno y el purgatorio, ¿sí o no? Sí. Para el judío existe el infierno. No solo es Profesor, porque también algunos indígenas se iban con otros países Ah, para entonces, estudiar. ¿por qué algunas congregaciones religiosas no? Ya esta es mi última ayuda. Y aquí yo quiero que tú me lo estudies, porque definitivamente esto viene como examen. ¿Por qué algunas congregaciones religiosas no podían educar a toda la población? Recuerda, porque algunas congregaciones, ¿por qué poner en algunas? Porque esas congregaciones hubieran confundido a los indígenas y hubieran promovido que estos se rebelen. ¿Contra quién? ¿Contra los españoles? Contra los españoles, ¿sí o no? Por eso te acuerdas lo que te mencioné de los judíos, ¿sí o no? ¿Tú sabes quién fue Túpac Amaru II? Sí. Ya. Él fue educado en un colegio jesuita. No. Ya, con eso ya te dije todo, ya. Con eso ya te dije todo. Chicos, 1 minuto. Depende de ti. Tómale foto o espera la Y grabación. por eso él nomás sabía del bien y no Ah. sabía nada del mal. Ah. Porque no, usted desactivó el al anotar, así que no puedo tomar. Ya. Pero el tomar foto es con un botoncito que dice IMP PAN. Ese está en tu teclado. IMP PAN. Sí, profesor, el mío es PRT Desde acá. CC. No, arriba del enter, IMP PAN.